se encuentra con nosotros Axel Kaiser, quien es abogado, cuenta con 2 másters, uno en estudios americanos y otro en inversiones, comercio y arbitraje por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y es doctor en filosofía política por la misma universidad. Además, es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, uno de los think tanks más importantes en Chile, y autor de libros como La factal ignorancia y La miseria del intervencionismo. Cedo la palabra al doctor Axel Kaiser, quien nos brindará la conferencia El papel de la banca central. Bueno, déjenme comenzar agradeciendo por esta invitación tan generosa. La verdad es que un tema como la banca central, yo he hablado varias veces de esto, jamás he visto tanto público en una charla sobre banca central. No es precisamente lo más excitante en lo que uno pueda pensar a la hora de asistir a una charla. Así que a todos ustedes les agradezco por haber venido a esta intervención. Espero que podamos hacerla de manera interactiva y que no sea solamente una lección, digamos, al estilo clásico. Así que muchas gracias por la invitación a las autoridades de la universidad, a Caminos de la Libertad, a los que organizaron aquí el evento. Y voy a intentar explicar en qué consiste el rol de la banca central de la forma más simple posible, porque este es un tema que es bastante técnico, puede ser muy árido, ¿no es cierto? Puede ser un tema muy complicado y la gente a veces escucha estas cosas y dice, ¿de qué están hablando? No entendemos nada. El sistema bancario de por sí es una cosa compleja que ni los mismos banqueros entienden muchas veces. Entonces, partamos con lo más básico. Hablemos de dinero. A todos nos gusta, ¿o no? ¿Qué es el dinero? Partamos explicando eso. Y si uno examina qué es el dinero, o uno le pregunta a muchas personas qué es el dinero, se van a dar cuenta de que tienen una noción muchas veces equivocada de lo que es el dinero. El dinero, mucha gente cree, es el camino a la felicidad, o el dinero es aquello que necesitamos para resolver nuestros problemas. Pero la verdad de las cosas es que el dinero en sí no tiene valor alguno. El dinero es completamente inútil en sí mismo. El dinero lo que a ustedes les permite, ¿no es cierto?, es comprar algo. Ustedes quieren dinero no para tener el dinero acumulado en una caja de fondos o para tenerlo en algún lugar. Ustedes lo que quieren es lo que pueden comprar con ese dinero, ¿correcto? ¿Verdad? O sea, cuando el gobierno o alguien les promete dinero, le voy a dar dinero, en realidad lo que le está diciendo, les voy a dar a ustedes bienes y servicios que ustedes pueden conseguir con el dinero. El dinero es un papelito, ¿no es cierto?, que en sí mismo, esto en sí mismo, $10, no vale nada, no sirve para absolutamente nada. Si ustedes el día de mañana están en el desierto con $10 o con $1 millón o 100 millones de dólares, no les sirve absolutamente para nada. Y van a estar dispuestos a entregarlo todo por una botella de agua, ¿verdad? Entonces, primera lección, el dinero en sí mismo no tiene valor en sí, ¿no es cierto? Si no, sería súper fácil imprimir todo el dinero que queramos, le pasamos a todos 100 millones de dólares o 1.000 millones de pesos y somos todos ricos. No funciona así. El dinero lo que les permite a ustedes es reclamar cosas que se han producido en la economía. Es un medio de intercambio, eso es el dinero. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes tienen dinero, ustedes lo que hacen es intercambiar parte de lo que produjeron ustedes con su trabajo, o el trabajo de sus padres, que les pasan el dinero a ustedes, por lo que otra persona produjo. Ustedes reciben, no sé, 500 pesos o lo que sea, 200, van y se compran una entrada para ir a ver a Justin Bieber. Yo jamás pagaría 200 pesos por ir a Justin Bieber, pero hay gente que los paga, o más, debe ser más caro que eso incluso. Pero Justin se beneficia, ¿no es cierto?, a cambio, digamos, de entregarles a ustedes lo que ustedes valoran que es el recital, que él canta y ustedes bailan y, en fin, disfrutan la música. Entonces, ahí hay un medio de intercambio. Él ofreció un servicio que es el de cantar y ustedes le entregaron un dinero que él después va a usar, ¿no es cierto?, para comprar otras cosas. Porque él tampoco quiere quedarse con pesos mexicanos, él lo que quiere es lo que puede comprar con los pesos mexicanos, que obviamente los va a cambiar a dólares, y con los dólares él va a poder comprar algo en Estados Unidos, una casa, una mansión, o va a poder comprarle algún auto a su última polola, novia, la que tenga de turno, o a sus varias que tiene.
Entonces, eso es lo primero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de los bancos centrales? Los bancos centrales, en lo que intervienen es en eso, es en el dinero. La cantidad de dinero o crédito que existe en el sistema. Fíjense ustedes, cuando ustedes van a un banco y les piden un crédito, un préstamo, el banco les entrega el dinero o les abre una cuenta a su nombre y les deposita el dinero, ¿verdad? Que está todo hoy en día en un computador, no es que el banco les pase a ustedes el fajo con billetes, está todo en el computador. Y ustedes ese dinero que reciben, y que lo crean los bancos privados en buena medida, pero eso no vamos a entrar en este minuto a discutirlo, pero ese dinero que ustedes reciben, lo gastan, van, se compran un auto, se compran una casa, ¿verdad? La persona que recibe ese dinero que ustedes se gastaron, al mismo tiempo lo gasta, o lo deposita nuevamente en el banco, en otro banco, o en el mismo, dependiendo. Y así el banco tiene de nuevo dinero para ir prestando, ¿verdad? Y así va circulando a través del crédito, a partir del crédito se crean medios de pago. A los bancos, al otorgar crédito, lo que hacen es crear dinero, básicamente, o medios de pago, ¿verdad? Son los bancos, estamos hablando de los bancos privados. Ahora, para que ustedes puedan ir a un banco y pedir un crédito, o lo que ustedes están haciendo al hacer eso, es decirle al banco, dame recursos reales que existen en la economía. Ustedes no quieren dinero, en el fondo, en última instancia. Ustedes lo que quieren es lo que pueden comprar, ¿cierto? Ya vimos eso. Entonces, si ustedes se quieren comprar un auto, ustedes van y le dicen al banco, básicamente, dame los medios para comprarme el auto, dame el auto, ¿no es cierto? Y el banco le dice, perfecto, te lo doy, siempre y cuando tú me devuelvas esto en más intereses y reajustado con inflación, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa? Que para que ustedes puedan comprarse el auto tiene que existir, ¿verdad? Obvio. Si nadie produjo el auto, ustedes no pueden comprarse el auto. Entonces el banco puede entregarle todos los créditos del mundo que quiera, suponiendo que el banco crea el crédito, y ustedes no podrían comprarse absolutamente nada, porque no habría nada. Entonces, no hay que olvidarse que lo relevante es la producción. Todo el sistema monetario, al final, es un aceite, una especie de circuito neuronal a través del cual circula lo que se ha producido. Ese es el rol que tiene. Y en el caso de los bancos, lo que se supone que hacen es que personas que han ahorrado, que han producido, ¿verdad? Ustedes son todos muy ahorradores, me imagino. Entonces, ustedes ahorran en su cuenta del banco, consumen menos de lo que se ganan o de lo que los papás les pasan, depositan eso en el banco y el banco supuestamente se lo presta a otra gente que va a consumir más, que va a ir a ver a Justin Bieber y no tiene cómo pagar la entrada. Entonces, ustedes al final se supone que están financiando, esto es en un primer nivel, es más complejo que esto, pero esto es un primer nivel muy básico. Ustedes se supone que están financiando a la persona que va a ir a ver a Justin Bieber, ¿verdad? Entonces, aquí entramos al concepto de tasa de interés, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pagar una tasa de interés por endeudarse, o sea, el banco les va a decir, te paso el dinero que tú quieres, no sé, $500 o $1.000 o $10.000, lo que ustedes necesiten, pero te voy a cobrar, por decir, un 5% de interés al año, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener que pagar un 5% de interés al año. ¿De qué depende? Y esto es muy importante, porque este es el precio del dinero, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿verdad? El precio que ustedes pagan por conseguir dinero prestado, por decirlo en términos muy sencillos. ¿De qué depende esa tasa de interés? Esto es importante que ustedes lo sepan para que el día de mañana no tomen decisiones equivocadas en materia de endeudamiento personal. Porque la gente vive hoy día en un mundo endeudado y después tiene problemas para pagar los créditos de vuelta y no sabe cómo salir de esos problemas. Pero sobre eso voy a hacer un comentario más tarde. ¿Pero de qué depende la tasa de interés? En rigor, se supone que depende de la cantidad de recursos reales que están disponibles en la economía y que se expresan a través de la cantidad de ahorros que existe
depositado en el sistema bancario. Así debería ser, ¿no es cierto? O sea, para decirlo en términos muy sencillos, si ustedes quieren sembrar una hectárea de trigo, y ustedes no tienen cómo hacerlo, ustedes pueden conseguirse prestado ese trigo con alguien que lo tiene ahorrado para sembrarla, y después le devuelven eso, más un porcentaje por sobre lo que les prestó, ¿verdad? Si hay mucho trigo ahorrado y hay mucha gente que está dispuesta a prestarles trigo, entonces el costo del trigo, de pedir prestado el trigo, va a bajar, porque hay mucho trigo disponible. ¿Se fijan? Si hay muy poco trigo disponible y ustedes quieren sembrar, hay muy poco trigo ahorrado porque la gente se está comiendo todo, está haciendo pizza y se está comiendo el pan y entonces todo lo que produce en siembra de trigo al final se lo come, o en las tortillas estas famosas que hay aquí en México. Bueno, si hay muy poco trigo disponible, obviamente el precio del trigo va a subir, que el costo del crédito va a subir. ¿Se fijan? Entonces, esto es igual, este es un ejemplo ultra simplificado, pero esto es igual en el sistema bancario. Cuando no hay ahorros, cuando ustedes no han, o los ciudadanos de un país no han consumido menos de lo que producen, y no han dejado una parte de eso, recursos producidos, para que otros los puedan usar en inversiones o en consumo, entonces el costo de los recursos tiene que subir. La tasa de interés que ustedes pagan por conseguir recursos debiera subir. Es lógico, ¿cierto? ¿Y qué es lo que indica una tasa de interés alta? Cuando usted al banco le dice, no, sabes que está muy caro, te voy a pasar el dinero, pero siempre y cuando tú me pagues un porcentaje muy alto de intereses. Les está indicando primero a ustedes que no se endeuden. ¿Por qué? Porque hay recursos escasos y para ustedes va a ser caro volver a pagar de vuelta lo que están consiguiendo. Y el incentivo está a que ustedes entonces no se endeuden, sino que al revés, ahorren. Porque al mismo tiempo, a contrario censo, ¿se fijan? La tasa de interés alta va a significar que cuando ustedes depositen dinero en el banco les pague un interés también más alto por los recursos que ustedes están depositando en el banco. Entonces así se va equilibrando, ¿no es cierto?, en la economía las fases de consumo y ahorro. Hay periodos en que la gente tiende a consumir más, hay otros en los que tiende a ahorrar más. Cuando hay más ahorro, las tasas de interés bajan. Entonces la gente dice, ahora me puedo endeudar porque está más barato endeudarse. Y se va a endeudar. Y luego cuando el consumo aumenta, entonces los recursos son menores, la tasa de interés sube, ¿se fijan? Es más caro endeudarse. Y la gente dice, tengo que frenar. No puedo ir a verme todos los conciertos de Justin Bieber en un año. Tengo que frenar. ¿Se fijan? Así debería funcionar en un mercado normal. Ahora, ¿qué pasa con los bancos centrales? Los bancos centrales, como bien dice la palabra, manejan centralizadamente el precio del crédito, o el precio del dinero, por decirlo de manera, y la cantidad hasta cierto punto de dinero que está circulando en una economía. Entonces, tienen ustedes un grupo de personas, economistas normalmente de gran prestigio, que integran los bancos centrales, y ellos deciden cuál es el costo al cual ustedes se van a endeudar. ¿Cómo pueden ellos saber el precio que debiera tener, ¿no es cierto?, el crédito en el mercado, o el precio que debiera tener, en el caso del ejemplo que pusimos, el trigo? Bueno, eso es algo que todavía se discute y nadie lo tiene claro. Ni los banqueros centrales les pueden decir a ustedes exactamente cómo ellos pueden saber el precio que debiera tener el crédito. Pero tienen algunos modelos matemáticos que usan para eso. Pero el rol de los bancos centrales es que ellos intervienen en todo este proceso. Entonces dicen, por ejemplo, hay un periodo de ajuste, de recesión. ¿Por qué? Porque mucha gente se endeudó. Entonces, si ustedes viven por sobre sus posibilidades, si ustedes están muy endeudados, en algún punto no pueden seguir pagando la deuda, ¿qué va a pasar? Van a tener que ajustarse, ¿verdad? Van a tener que gastar menos, van a tener que cambiar el auto que tenían más caro por el auto más barato, o tal vez van a tener que andar en micro, van a tener que irse de una casa más grande a una más chica, y así. Van a tener que salir menos a los restaurantes, van a tener que comprarle joyas más baratas a la novia, todas esas cosas. Y ahí se produce una recesión muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos en la última crisis financiera?
El Banco Central lo que normalmente hace, es decir, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber menos demanda y por lo tanto va a haber desempleo, en fin, todas esas cosas. Entonces lo que hace el Banco Central es inyecta dinero al sistema, a los bancos, les inyecta dinero y con eso baja de nuevo la tasa de interés. Y por un momento alivia a los deudores e incentiva que se tome más deuda. Porque como es barato seguir endeudándose, ¿se fijan? La gente sigue tomando deuda. ¿Ustedes advierten cuál es el problema que puede tener esto? Pagar deuda con deuda. Eso es más sofisticado de lo que yo tenía pensado, pero es cierto. Pero el problema, fíjense ustedes qué ocurre, es que les están diciendo, cuando el Banco Central imprime dinero de la nada, porque en realidad lo crean de la nada, prácticamente, y lo inyectan al sistema bancario, lo que les están diciendo con la tasa de interés baja es que en la realidad, en la economía real, hay más recursos disponibles, reales, qué sé yo, de capital humano, de alimentos, de inmuebles, de lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, que hay más recursos reales disponibles que la gente ahorró de los que realmente hay. Entonces lo que ocurre es que las personas, lejos de dejar de consumir después de haber consumido mucho, al seguir consumiendo cada vez más, la competencia por los recursos se hace cada vez más feroz, ¿verdad? Los recursos empiezan a escasear porque ya nadie está ahorrando, muy poca gente está ahorrando, todos están consumiendo. La estructura de la producción se desplaza al consumo y en algún minuto esto ya no es sostenible. Y cuando eso ya no es sostenible, esto es lo que pasó en la crisis financiera en Estados Unidos el año 2008. Cuando eso ya no es sostenible, el sistema se desarma como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque los precios empiezan a subir, porque ustedes tienen demasiado crédito dando vuelta, demasiados medios de pago, ¿verdad? Y ya vimos que el dinero no es un bien en sí mismo, un medio de intercambio. Entonces, mientras más pesos, más dólares tengan ustedes dando vueltas en un país, menos vale cada dólar. ¿Se fijan? Lógico. Si el día de mañana los encuentran en la carretilla, en la calle, los dólares dando vuelta, ¿cuánto van a valer los dólares? Nada. Entonces lo que ocurre es que a la inflación los precios empiezan a subir y entonces el Banco Central se asusta y tiene que subir la llamada tasa de interés. ¿Y cómo hace eso? Retira liquidez, lo que llamamos liquidez, retira dinero del sistema. Y al retirar dinero del sistema se contrae, se fijan ustedes el crédito y ustedes ya no pueden pagar esas tasas de interés, el sistema colapsa o empieza a entrar en problemas y en fin. Aumenta el desempleo y se producen una serie de consecuencias negativas. Ahora, los bancos centrales no necesariamente siempre tienen que hacer esto. Hay historia, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Gran Depresión que hubo del año 20 al 21, bajo el presidente Warren Harding, el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, no hizo absolutamente nada. Dejó que todos los bancos que estaban en problemas quebraran, y después de un año el país estaba de nuevo parado sobre sus pies. Distinto a lo que ocurrió en la Gran Depresión y lo que ocurrió en la crisis del 2008, donde ustedes han visto que los bancos centrales del mundo entero han impreso una cantidad de dinero increíble. En Estados Unidos, digamos, si tomamos la medida de dinero más básica, el Banco Central en 6 años casi cuadruplicó lo que había impreso los 97 años antes de su existencia, anteriores. O sea, el señor Bernanke imprimió 3 veces más que todos sus antecesores juntos. La Reserva Federal en Estados Unidos se creó en 1913, imagínense. Y eso todavía no sabemos cómo va a terminar. Yo intuyo que, adivinen, no muy bien. Pero ese es el problema con los bancos centrales. Y esto se discute mucho en la literatura económica, esto no es un tema, incluso ex banqueros centrales en Estados Unidos que hacen una crítica muy grande a la banca central y cómo está funcionando hoy en día. Las personas que gobiernan los bancos centrales en realidad no pueden saber, no pueden tener el conocimiento de cuántas veces quieren ir ustedes a ver a Justin Bieber en un año. Y por lo tanto no pueden saber
realmente cuánto es lo que les debiera costar a ustedes, según los ingresos que ustedes tienen, conseguirse el crédito o prestarlo para ir, estoy hablando de un ejemplo, pero obviamente la economía tiene miles de millones de factores más que el puro recital de Justin Bieber. Entonces, hay un problema de conocimiento y por eso hay muchos economistas, incluso premios Nobel de Economía, que dicen que los bancos centrales en realidad no pueden cumplir bien su función y por lo tanto es preferible tener un sistema en que ellos no asuman un rol central en todo esto o en que no existan, derechamente. Hay economistas que dicen que los bancos centrales no debieran existir. Ahora, hay otro factor que es muy importante que quiero mencionarles sobre la banca central y el gasto público, el gasto del Estado, el gasto fiscal. Históricamente, y hoy día lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, y en México también fue el caso durante mucho tiempo, también en toda América Latina en realidad, los bancos centrales lo que hacían era financiar el gasto de los gobiernos. ¿Cómo? El gobierno emite un bono, donde una especie de bono soberano, lo que sea, donde dice pagaré al que porte este bono lo que me prestó más un interés, ¿no es cierto? Y lo que hace el Banco Central es monetizar esa deuda. Imprime la plata, se la pasa al gobierno. Entonces aumenta la cantidad de dinero en el sistema y con eso, como el gobierno es el primero que recibe el dinero, lo puede gastar antes que ustedes, le quita una parte, le confisca una parte de lo que produjeron los ciudadanos y se lo gasta en lo que el gobierno estime. En muchos casos en nuestro país, en América Latina, no son los gastos más honestos tampoco. Supónganse ustedes que yo les regalo una máquina de fabricar billetes y que salen igualitos al peso mexicano, igualitos. Y se las paso. Veo que algunos sonríen, como que es fuera el sueño. Les encantaría, reconózcanlo. Pero este ejemplo les va a servir para entender lo que hacen los gobiernos y los bancos centrales, hoy día mucho menos, pero que antes lo hacían muy seguido. Hoy día lo están haciendo en Estados Unidos y en Europa, y países como México son más serios que países como Estados Unidos en materia de política monetaria hoy en día, aunque ustedes no lo puedan creer, pero sí es así. Si yo les regalo una máquina de fabricar billetes, pesos, obviamente ustedes la van a usar, eso es lo primero que me queda claro. O sea, la tentación los va a terminar derrotando. Pero una vez que ustedes la empiezan a usar, ustedes imprimen los billetes y van a ir a comprar, obviamente, ¿no es cierto? Van a ir al shopping. ¿Cuál será la calle de shopping más famosa que hay en México? No sé, pero van a ir ahí donde está el Louis Vuitton, todas estas cosas, ¿verdad? Las cosas más de lujo, que lo pueden comprar todo. Se fijan, ustedes pueden imprimir todo el dinero que quieran. Pero piensen ustedes en las consecuencias que eso tiene para todos los demás. Se fijan, ustedes están reclamando, a través de la impresora de billetes que yo les pasé, cosas reales que hay en la economía. Algunos de ustedes irán a darse masajes a hoteles de 5 estrellas, otros irán de viaje a Acapulco, no tengo idea, lo que ustedes quieran. Pero ustedes van a estar reclamando cosas que otros, con su trabajo duro y esforzado, produjeron en la economía. Ustedes se van a estar llevando una parte, ¿verdad?, de eso, de esa torta, pero al mismo tiempo ustedes no produjeron nada antes para contribuir a esa torta. Entonces, lo que está ocurriendo es que ustedes le están quitando, en otras palabras, robando, ¿verdad?, parte de los frutos de su trabajo a los que sí están contribuyendo a que la torta crezca. Vimos que el dinero no era un valor en sí, que el dinero es un medio de intercambio, pero resulta que si yo les regalo una máquina de billetes, ustedes no tienen nada que intercambiar, ustedes están engañando, ustedes no están trabajando, no están produciendo absolutamente nada, ustedes están estafando, ustedes están imprimiendo, falsificando los billetes, y con eso van y se están llevando todo lo que quieran para la casa. Obviamente todos entendemos que eso es deshonesto, ¿verdad? Porque las relaciones comerciales son de intercambio. Ok, yo produje esto y te lo intercambio por lo que tú me estás ofreciendo, ¿verdad? Cuando el gobierno usa el Banco Central para financiar su gasto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso se dice además que la inflación es un impuesto encubierto, porque es un engaño, porque no lo aprueban los políticos a través de la ley, donde les dicen a la gente, miren, les vamos a sacar más impuestos
cuando ustedes compren cosas o qué sé yo, como eso es impopular, muchas veces lo que hacen ellos, escondida, de manera oculta, es, vamos a usar la maquinita impresora que tenemos nosotros, imprimimos y gastamos. En el fondo le sacamos a la gente sin que ellos nos puedan decir nada y muchas veces sin que se den cuenta. Porque como decía John Maynard Keynes, la inflación es una confiscación arbitraria que pasa desapercibida para el 99% de la gente. Entonces, ese es otro aspecto que es muy relevante entender desde el punto de vista de lo que han hecho, yo diría, casi todos los bancos centrales en la historia del último siglo, que han servido al final, han sido usados políticamente para financiar, obviamente, los gastos que los diversos políticos en sus distintas campañas han prometido. Entonces, como advertencia, nunca creer esta idea de que si imprimimos y si el Banco Central interviene, vamos a poder resolver los problemas, porque solamente el trabajo duro, el ahorro, la inversión, es lo que permite que los países salgan adelante. Ojalá pudiéramos, se fijan, imprimir dinero y todos seríamos más ricos. Lamentablemente no funciona así. Entonces, yo quiero dejarlos con dos ideas, no quiero hablar demasiado tiempo, para que ustedes puedan tal vez hacer preguntas. Quiero dejarlos con dos ideas de esta charla. La primera es que el precio del dinero, el precio del crédito, es algo que se debiera definir de acuerdo a la oferta y demanda de los recursos reales que existen en la economía. De acuerdo a lo que ustedes, cuando ahorran, y quienes no ahorran, determinan que debiera costar el precio del crédito en un sistema bancario. Y no de acuerdo a lo que un grupo de personas dicta desde arriba y dice que debiera valer, porque esas personas no pueden saber. Así como no pueden saber cuánto debiera costar los tomates, porque no tienen idea de cuántos tomates vamos a consumir hoy día, de qué sequía pudo haber en no sé qué parte que afectó la siembra de tomates. En fin, todas esas cosas ellos no tienen cómo saberlas. O sea, si una comisión de expertos no puede saber cuál debiera ser el precio de los tomates y la cantidad de tomates en Guadalajara o acá, con mucho menor razón pueden llegar a saber cuál es el precio que debería tener el crédito o el dinero, que es lo que se usa en todas las relaciones de intercambio que existen en una economía, prácticamente en todas, que es mucho más complejo, ¿se fijan? Entonces la primera idea es esa, no hay cómo saber centralizadamente cuál debería ser el precio del crédito, así como no hay cómo saber cuál debería ser el precio de los tomates o de los zapatos o de los recitales de Justin Bieber, mi favorito. Es que no lo paso a Justin, por eso lo uso de ejemplo. Pero ahí tienen ustedes un buen caso. Fíjense que, ¿cómo sabemos cuál es el precio que debiera cobrarse por la entrada para ir a verlo? Fácil. Si Justin Bieber pudiera cobrar $1.000 por entrar a su concierto, obviamente los cobraría. Pero la gente no está dispuesta a pagar $1.000 por ir a verlo. Bueno, puede que haya algunas que sí. Digo algunas, porque algunos no creo. ¿Se fijan? Entonces, la forma de saber el precio de la entrada es fácil. Oferta y demanda. Vamos a plantear que nuestra entrada va a costar, para cubrir nuestros costos y todo lo demás, en promedio por, digamos, $100 o $150. En promedio. Y ahí vemos. Y si la gente no está dispuesta a pagarlo, o la bajamos un poco, definitivamente no hacemos el concierto. Por eso Justin Bieber y gente así no va a países muy pobres, porque no hay gente con el poder adquisitivo para poder ir a sus conciertos, no pueden pagarlo, no cubre los costos, ¿se fijan? Y si están dispuestos a pagarlo, bueno, lo dejamos así. Pero ustedes creen que un burócrata, un político, el presidente Peña Nieto, cualquiera pudiera saber cuánto debería ser el valor de la entrada de Justin Bieber? Imposible, no tiene cómo saberlo, por muy inteligente que sea. Este no es un tema de ser inteligente o no, es imposible saberlo porque ese conocimiento es descentralizado y se procesa a través del sistema de precios. Los precios les indican a ustedes
qué comprar, cuándo es eficiente, cuándo no es eficiente. ¿Se fijan? Es una señal, los precios son señales, ¿verdad? Lo mismo pasa con el crédito. ¿Se fijan? Esa es una idea que quiero que ojalá no se les olvide, porque a veces uno en las charlas habla muchas cosas y son tantas las ideas que la gente sale sin tener ninguna clara, pero esa me gustaría que quedara súper clara. Les voy a preguntar después a la salida. Y otra idea que me gustaría que también dejaran más o menos grabada es que el financiamiento del gasto del Estado a través de la monetización de la deuda, de la impresión de dinero, es una confiscación arbitraria de los recursos de la gente, es una estafa. Es como que yo les pasara la maquinita de billetes a ustedes para que ustedes vayan a comprar, es lo mismo. Esto es algo que los políticos en todos los países del mundo, en todos los tiempos han hecho. Antiguamente los reyes lo que hacían, agarraban las moneditas, porque antes eran monedas de oro y plata, las raspaban, ¿verdad? Les sacaban una parte del metal precioso que tenían, les ponían otro más ordinario y las lanzaban a circulación y ellos con esa diferencia que se quedaban iban y compraban cosas. Así lo hacían antiguamente, hoy día es más sofisticado, pero el principio es el mismo. Entonces, esas dos conclusiones me gustaría dejarles planteadas y voy a cerrar con una cita del Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek. Premio Nobel de Economía del año 74, si la memoria no me falla. Y que dijo que la historia de la humanidad es en buena medida la historia de la inflación diseñada por los gobiernos en su propio beneficio. Muchas gracias.